¿Quién era que le tocaba el número 6? ¿7? Yo, pero estoy buscando el archivo. Ah, bueno. Tengo ese problema por eso. Ah, está bien. Igual que me acuerde, más o menos, sé que hablaba de Sí. o sea, cómo los adolescentes podían ser em, un peligro para la sociedad si no se los controlaba, ya que podían romper las reglas y portarse mal y hacer comportamientos erróneos si no Sí. recibían un castigo apenas de sus actitudes que no estaban bien. También Ese- hablaba un poco del colegio para el resto de sus compañeros, no solo para la sociedad en sí. En realidad, totalmente el texto hablaba que si el adolescente no se comporta bien, estas actitudes erróneas de él pueden tener una repercusión negativa en la sociedad, no importa el entorno ni dónde. Por eso hay que controlarlo y demostrarle cuáles son las actitudes correctas para que tenga. Bien. Sí, sí. ¿Qué les piensa? ¿Qué les parece? ¿Es una representación que alguna vez la escucharon? De pensar, ah, acá lo pasaron. Ahí, ahí lo pasé yo por el chat, pero sí, Eso. o sea, al Este el que adolescente pasaste, siempre... Octavio, perdón, es el 6 y Mercedes hablaba del 7, ¿no? Igual van todos en la misma No, línea. hablaba del 6. ¿Del 6 hablabas, Mercedes? No, del 7. Del 7. Claro, pues yo pregunté el Entonces 6. Creo que me nos perdí con los números, atrasó el 6, no sé No, no, qué porque no. la día. vez pasada Sí, 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 el 4 Octavio. nos habló Octavio, y estás en ahora lo estamos en el correcto. 7. Era el 6 el que seguía, pero yo pregunté y como no contestaba nadie del 6, digo, bueno, era el 7. ¿Quién da más? Disculpen me Y confundí no, yo por entonces. favor, gracias por sumar. No sé si es Ahora el lo paso. 7 o el 8 ahora que entro en No, No, duda. no, no, el 7, 7. 7, 7, Ah, el 7. 7, pero 7. igual Tengo acá. van en la misma línea. Así que básicamente lo del peligro, como bien decía Mercedes, tiene que ver con, bueno, a ver, que no se desvíe el adolescente. Pareciera que es el ser que se puede desviar. Por lo menos que no se desvíe, que no vaya por el mal camino, que no tenga malas juntas, depende en qué ámbito social lo diríamos. Y hay que corregir. Octavio, sí. Sí, Lucas, si me permitís, puedo hacer una Sí, sí. conexión con lo que estuvieron hablando Fran y Bian, si mal no recuerdo, la vez pasada, Sí, sí, que sí. se conecta mucho con lo que es el desinterés. Cuando el adolescente está desinteresado, siempre tiende a buscar lo que de alguna forma llame la atención y sea de alguna forma rebelde. Entonces, al no tener, al adolescente tener esa como tendencia de ir hacia lo que no está tan bien, que rompe de alguna forma las reglas, sumado a que no está interesado en, por ejemplo, cumplir sus responsabilidades, como ir al colegio, estudiar, no sé, ser una buena persona, todo lo que la sociedad en la que lo rodea le exija, Mm, eso de alguna forma influye mucho en lo que termina siendo y es el miedo que se le tiene al adolescente de que puede llegar a ser a una potencial amenaza para la sociedad misma. Entonces, ¿por qué puede qué? Porque puede romper el orden, porque puede ocasionar disturbios por una ideología que se le ocurrió y empezó a seguir y mm. eso irrumpe con lo que es esa calma o esa armonía dentro de la sociedad en la que vive. Claro. Claro, sí, sí, sí. De vuelta, es una manera de verlo. Obviamente hay una base real porque sí hay casos en los que pasan y sí es cierto que estamos construyendo identidad y puede ser que en la adolescencia nos identifiquemos con ciertos movimientos y demás que uno dice, pues bueno, no eran tan buenos. Pero no necesariamente es la única mirada y no es lo que pasa siempre. Incluso tampoco es como un estigma de la edad. ¿Sí? Digo, hay muchas cosas más de las que se pueden hablar. Ustedes lo veían el otro día, creo, si no me acuerdo, si no me equivoco, y de hecho lo pueden googlear ahora en las noticias. El otro día en una de las noticias aparecía un adolescente con un arma, creo, y decía el peligro de no sé qué. Bueno, podemos hacer noticias sobre otras cosas, podemos hacer noticias que vendan o no es otra cuestión, pero en todo caso, el adolescente a ver que logró ganar las Olimpiadas de no sé qué,
o otras cuestiones, creatividad, o produjo tal o cual, no sé si se quiere tal o cual arte, etcétera. Habría muchas cosas más para predicar de lo adolescente, sin embargo se eligen esas representaciones sociales, ¿sí? Ese es el punto. Sí, Octavio. Sí, Lucas, agrego algo más. El año pasado un chico de creo que 13 o 14 años salió tercero en el torneo mundial de Fortnite y terminó, no sé, creo se ganó $1.000.000 o Sí, aproximadamente sí, un sí. número parecido. Y eso también, eso por ejemplo creo que no se le dio, está bien, ahora lo que son, los gamers están tomando mucha Sí, sí. importancia y están como escalando en lo que son las noticias. Siempre se los ve mal, pero ahora están escalando de alguna forma, y no se les dio a ese chico tanta, tanta atención como le prestan a política u otros problemas que tiene nuestro Claro. país. Lo que habría en general, y esto y un poco para relacionar o linkear con lo que veníamos viendo, ¿se acuerdan que en la unidad anterior que veíamos psicología cognitiva, vimos el tema de las 4 tarjetas, en donde concluimos que había cierto sesgo de confirmación, ¿sí? Por lo menos cuando un tema no nos es tan familiar, tendemos a confirmar aquello que sabemos, ¿sí? Esto era una manera del pensamiento heurístico, en donde no consideramos todas las posibilidades, sino confirmamos la que sabemos. En esto más o menos lo mismo, habría una representación conocida sobre el adolescente como problemática y luego buscamos el caso que confirma esto. Y desechamos los otros casos, por ejemplo el del Fortnite o demás, en donde el adolescente no tiene nada que ver con la idea de peligrosidad, si se quiere, ¿sí? Sin embargo, esos casos los dejamos de lado, ¿sí? Para construir una mirada negativizada del adolescente. ¿Se entiende más o menos? Sí, Bien. Lucas. Sí, De sí. vuelta, no caigamos en el mismo error de generalizar que todos los adultos piensan así. No. Es una mirada que sí circula en los medios de comunicación, sí circula en ciertos lugares y sí incluso lo podemos escuchar. Pero una vez que lo escuchamos y lo ubicamos, sabemos que no es la única mirada, ¿sí? Bien. No sé, ¿alguien más quería agregar algo con respecto a lo que nombraba la compañera? Bien. El adolescente como peligrosidad. O agregar algo en cualquier sentido, si no, continuamos. Continuemos, Lucas. Bueno, ¿quién sería el que sigue? El 6 nos quedó pendiente, así que si está el valiente que le tocó, si no lo nombramos rápidamente. Ahora viene el 8, ¿no? Ya me perdí. Bueno, nombro rápido el 6 que va en la misma línea, el adolescente como ser desviado, ¿sí? Es básicamente lo mismo que nombrábamos antes, ¿sí? Suponiendo, a ver, como dicen, tiene mucha razón. Bueno, suponiendo siempre la misma lógica, ¿sí? Una mirada adultocentrista, cuando llegamos a ser adultos estaríamos completos, o en este caso tendríamos el camino claro. Sin embargo, como somos adolescentes, estamos en camino es posible que nos desviemos, o sea, no tenemos el camino tan claro. Por eso el adolescente como desviado, ¿sí? Octavio. Sí, Lucas, acá siempre, yo cuando escucho argumentos de ciertos lugares que defienden ciertas ideologías, te dicen, se desvía de la sociedad. Y nunca te confirman, o sea, ¿a dónde se desvía? Acá, por ejemplo, yo leo, no sé a dónde se está desviando, no sé, es como un tren que en vez de irse para Tigre se va para el sur, no tengo idea a dónde se desvía. Claro, Y y no no tenés, está ese. claro, no tenés el camino claro, el riel claro, ¿no? ¿Se desvía Por con eso, respecto a qué? claro, o sea, si vos me decís, si un chico que empezó a jugar al fútbol a la pelota ahí cuando era chiquito y terminó siendo, no sé, un cantante, ahí sí te puedo decir, bueno, el chico no sé si se desvió, porque desvió puede sonar peyorativo, pero cambió su rumbo. Pero acá nunca, o sea, hay algunas veces que dice desviado o es algo que nos ataca. ¿Qué te ataca? O sea, dale nombre, dale un apellido, tenés que darle forma, así yo puedo entender. Y acá pasa lo Sí, sí, mismo. sí. Claro, sí, 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 sí. Sí, sí, no sé los demás qué opinan. Sí, puede ser, pero no. Sí, pues tiene un punto lo que dice Octi, pero no lo veo como algo tan importante plantear para qué lado se desvía. O sea, entiendo completamente lo que dice, ¿verdad? Pero
A lo que se refiere a mí, por lo que entiendo yo, como que desviarse en el sentido de que tiene tantas opciones y como uno se está tratando de identificar por qué lado quiere seguir, capaz que se le complica. A eso creo que intenta hablar este texto, ¿no? Pero en Sí, todo caso lo diría, tipo, diría, claro, no sé, sería como un joven con obstáculos, no porque tenga tanto rango y él es el que se pone las trabas, sino que acá dice desviado, o sea, que va, en vez de irse para allá, va para allá. Eso es lo que a mí me suena Claro. como claro, vacío de argumento. claro, yo por ahí como lo presenté, por ejemplo, textualmente dice, dice ser incompleto, no Muchas productividad posibilidades. y sin deseo. No, Claro, justamente, Bianca, esa sería la eh, idea de lo que proponemos, que obviamente te desvías porque tenés muchas opciones. Que eso claro, sí, dice, tiene muchas posibilidades de desviarse del camino porque sus objetivos no son claros y esto también lo hace ser un sujeto peligroso. Claro, entiendo claro. lo que dice Octavio, sí, sí, tiene sentido. Octavio creo que está hablando y no se le escucha, está en mute. No, 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 creo que se estaba le está haciendo haciendo acá. mímica Ah, porque a mí me encanta hablar con el cuerpo, pero es lo que decía Bianca, o sea, para mí está completamente vacío de argumento, no tiene ninguna sustentación, que vos me decís, sí, porque el chico, en vez de ser ese deportista que la familia tanto le metió en la cabeza durante toda la vida, terminó siendo, no sé, diseñador de ropa. Entonces ahí la familia tenía una visión completamente sesgada, pero se desvió, se fue para otro camino. Entonces, bueno, listo. Ahí sí yo sí, entiendo qué me está diciendo con desviar. Pero acá dice, es un sujeto peligroso. Son palabras muy subjetivas y muy generales, son términos que vos no le claro, terminás de dar una objetividad y un punto para que yo te diga, ah, pucha, me está diciendo esto, vamos a debatir claro, sobre eso. claro. Son ideas muy generales, muy genéricas. Y Francisco ahí le estás levantando la mano, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con esto que dice Octi, y también opino que es verdad que a veces los adolescentes necesitan un poco de ayuda de los adultos para guiarse, pero que no lo usen como una justificación para marcarles el camino que tienen que seguir, que le den la chance de independizarse y crecer y poder tomar sus propias decisiones. Y si se desvían, como dice esto, van a formar su propio camino sin que nadie los obligue a hacer nada que no quieren hacer. Claro, claro. La autora en general y ella lo admite, es recopila una serie de representaciones negativizadas, ¿sí? Sobre el adolescente. Son negativas, por lo menos se trata, así se titula el texto, ¿sí? Miradas negativizadas sobre el adolescente, creo algo así. Por eso lo traemos y lo deseable es plantear justamente, como decía ahora Bianca, que no es que, a ver, somos peligrosos y demás porque o son peligrosos porque no tienen el camino marcado, sino que tienen muchas opciones de elegir, por eso por ahí se desvían y más que un desvío sería elegir otro rumbo, con lo cual lo traemos estas miradas negativizadas para poder plantear una manera positiva de ver esto. Bueno, no es que nos desviamos, sino que elegimos otro rumbo. Así en ese sentido creo que todos estamos más o menos en la misma línea, ¿no? Creo. Sí, sí, Lucas. Así que, Porque elegir otros caminos no significa que el otro camino sea un lado peligroso. Por eso entiendo lo que dice Octavio y lo que dijo Francisco también. Y vos, obvio. exactamente, exactamente. Bueno, seguimos con el 8 creo que faltaba. Por el 7 había hablado la Ahora lo compañera junto. Sí, sí, Mercedes. sí, 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 el 7 ya lo hablamos, lo dijo Mechi, no sé si otra persona lo tenía, pero Mechi El ya. victimizado era, creo. Sí, exactamente. Ahí está. Gracias por compartirlo, Octavio. Bueno, no sé a quién le tocaba. No me hagan hablar a mí, si no le voy a tener que comentar yo. ¿Alguien audaz que lo diga? Dame 2 segundos y lo leo. No, voy a mutear, perdón, me tocó a mí. Ah, El buenísimo. 8 es el joven como ser victimizado. Prácticamente dice que en sí, como que el joven siempre es víctima de estas circunstancias sociales, del acontecer social, y que se le ve con la sociedad, los adultos intentan verlo como desde el punto de la comprensión. Estilo, pobrecito, se le complica tal cosa, pobrecito, no entiende tal cosa, en vez de intentar entender el porqué en sí de los problemas y por qué el joven está como victimizado.
Y también vemos como no te justifica con que el joven siempre intenta justamente justificar por qué está así, por qué hizo tal cosa, por qué no, porque se tiene esta imagen de que el joven no sabe hacer lo que hace y bueno, pobrecito, tenemos que entenderlo y educarlo prácticamente. Claro, sí, sí, sí. Habría totalmente una mirada del joven como víctima, ¿sí? Y acá es importante marcar algo, ahí les habilito, que la víctima, sí, la idea de víctima es muy válida, es cierto, realmente existe en situaciones, hay que reconocerlo, pero tiene una contracara que es la pérdida de responsabilidad, ¿sí? La víctima justamente es alguien que no es responsable de lo que le pasó. Y si bien hay ciertas circunstancias, todo lo que tiene que ver en lo jurídico, obviamente la figura de víctima existe, no es gratis estar en esa posición, ¿sí? No es ni conveniente ni deseable permanecer en esa posición, con lo cual, sí, si es víctima realmente, debe ser ayudada, pero la ayuda consiste también en sacarlo de esa posición, ¿sí? Bien, ¿qué querían comentar los compañeros? Octavio y Francisco, no sé quién, estaban los dos con la mano alta, no sé quién estaba primero. Oh, ¿qué onda vos? O sea, Dale, Francisco, gracias. dale. Sí, yo lo que acá, o sea, pasa lo mismo que antes. Acá me dice, es una víctima del acontecer social. Te tienen ideas totalmente genéricas que a mí de alguna forma no me termina de convencer. O sea, cuando vos planteas un argumento intentás convencer al otro de lo que está diciendo, lo que vos estás diciendo tiene sustento y tiene, de alguna forma tenés razón. Pero acá me dice, o sea, yo el otro día tuve un debate con un chico de este mismo punto de, son víctimas del sistema. O sea, definí ese sistema, porque ¿qué es sistema? O sea, con este argumento, vos podés justificar que un chico que está en lugares, en barrios carenciados, donde no todos tienen la posibilidad de tener como de alguna forma esas ganas de salir de ese barro que dura por tanto tiempo, porque bueno, por algo sigue habiendo pobreza en el mundo, pero con este mismo argumento hay personas que justifican atrocidades como fue el Holocausto. Bueno, también Hitler fue una víctima del sistema que lo llevó a cometer lo que hizo. Mussolini fue una víctima del sistema a ser lo extremista que fue. Mengele fue una víctima del sistema y terminó diciendo las barbaridades que dijo. Entonces, de alguna forma, es un argumento que yo no le encuentro mucho sentido y es vacío a la hora de plantear una situación, porque con este argumento Un segundito. puedo argumentar todo. ¿Hola? ¿Se cortó? No. Hola, ¿Me Lucas. escuchamos? Ah, listo, listo. Ahí va. Yo dejé de escuchar un segundito. Un segundito, ya estoy, Dale. Hola, Fran. Hola, Rami. Perdón, pero se me estaba por apagar la computadora, no estaba cargando al final. Sí, escuché todo lo que dijiste, Octavio. Y Francisco, también estás levantando la mano. Sí, Sí, también de vuelta estoy de acuerdo con Octi. sí. Y me da la impresión que este es como que se contradice un poco con el resto, porque acá te presenta al joven como una víctima del sistema, que lo oprimen y todo, y en los anteriores te lo presenta como alguien que no es capaz de tomar sus decisiones propias por ser peligroso, por poder desviarse a la primera. Entonces es como, ¿cuál es el punto? ¿Es un ser desviado que necesita ayuda o es un ser oprimido por el sistema? Es como que no me queda claro, me parece más una contradicción. Claro, sí, 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 sí. En ese sentido, si lo planteamos como unicidad, sí, pero vuelvo de vuelta. La autora, más que un texto sí, es argumentativo porque ella trata de la mirada negativizada sobre la adolescencia. Pero lo que hace es recoger una serie de representaciones que justamente puedan entrar en contradicción, ¿sí? Hay representaciones sociales circulando sobre un montón de cuestiones que pueden entrar en contradicción y un poquito también es marcar eso.
la gente, por decirlo de alguna manera genérica, tiene representaciones sociales sobre lo adolescente que entran en contradicción y no les hace ruido, ¿sí? Eso también es un poco lo que intenta marcar, pero ¿cómo? Esto entra en contradicción y lo sostienen igual, pueden sostener por un lado que el adolescente es peligroso y por otro lado que es víctima y no les hace ruido. Es bastante común esto, aunque no parezca, y ahora no se me vienen otros ejemplos a la mente, pero tendemos a sostener ideas contradictorias sobre algún tema y por ahí ni nos damos cuenta, ¿sí? Pero sí, es correcta la apreciación. Y bueno, y un poco lo que decía Octavio, también que habría una cuestión hay que aclarar que en general son discusiones que terminan en el plano de las ideas, y está bien que inicien por ahí, pero hay que operativizarlas después, ¿sí? Sí es cierto que el contexto puede tener efectos, ¿sí? La sociedad determinada sobre cómo pensamos, actuamos y decimos, pero en todo caso hay que tratar de ubicar cuáles son las variables, de qué manera lo podemos medir y de qué manera podemos controlar los efectos o ver los efectos de algo sobre otra cosa. Bueno, si hablamos de la pobreza, bueno, miremos cuáles son los indicadores económicos que definen lo que es pobreza, lo que entendemos por pobreza, ¿no? Si hablamos de una situación social, o si hablamos del género, o si hablamos de la vocación, o si hablamos del empleo, bueno, ¿cuáles son los indicadores concretos, sí, que me permiten afirmar que esto tiene efecto sobre esta otra cosa? ¿Sí? Y ahí ya sería una discusión más seria. En todo caso, lo que ustedes traían era, por un lado, que bueno, queda todo en la nada, queda todo diluido en el aire. No serían argumentos falseables, ¿sí? ¿Se acuerdan que un requisito de la ciencia era que algo sea falseable? ¿Sí? Si yo digo la sociedad en términos generales, y sí, yo qué sé, es lo social. No tengo manera de afirmar, no, lo social no influye en la conformación del aparato psíquico, si se quiere, ¿sí? O en lo adolescente. Eso por un lado. Por otro lado, si se lo plantea bien, en términos operativos, bueno, puede ser muy válido que lo social tenga influencia. Ahora bien, ¿es definitiva? Me parece que no. Por lo menos lo que venimos viendo nosotros en la materia siempre es una mirada intermedia, ¿sí? Histórica, si se quiere. Por un lado, hay efectos de lo social o lo externo del ambiente, y por otro lado, cuestiones propias, ¿sí? Porque si diéramos por válida, y con esto termino y lo dejo hablar, esta afirmación de que lo social determina, ¿sí? O lo externo al sujeto determina su comportamiento, básicamente estamos diciendo, bueno, el sujeto no tiene capacidad de nada, no tiene capacidad de decisión, ¿sí? Está totalmente determinado por el ambiente, básicamente sería un autómata, ¿sí? Lo programa el ambiente. Y me parece que eso no se ajusta a la realidad por un lado, y por otro lado es bastante perjudicial, ¿no? Pensemos en las consecuencias legales de esto. Y no, la persona es inimputable porque no fue culpa suya el delito que cometió, sino fue culpa del sistema. Bueno, no sé. Claro. No sé qué piensan ustedes. Yo, de vuelta, no estoy en los extremos, sí estoy en una posición intermedia. Sí, perdón, sí, hablan, no sé, Octavio, estaba levantando la mano, no sé si Francisco levantaste de Fran, ¿querés vuelta. decir vos? Andá vos tranquilo. No, me quedé levantando vos un cliente. Vale. Quedó de la vez anterior, sí. Sí, yo voy a hacer un punto que es muy similar a lo que dijiste recién. El otro día estábamos hablando del apareamiento sexual que tiene un adolescente de esas ganas ¿Cómo? de querer, Perdón, no entendí. de relacionarse sexualmente con otras Sí, personas. El sí, adolescente llega a un punto en el que de alguna forma tiene ganas de sí, tener sus relaciones íntimas con otras personas, sí, sea a lo que le atraiga, pero quiere tener relaciones con otras personas. Lo que estuvimos hablando el otro día, si a esta persona le atraen los animales y hace cosas con animales o con menores, llega a un punto, llega a la ley, y legalmente se considera que es pedofilia, pero si es que a él le atraen esas personas, no lo podemos tocar, entonces es inimputable y esta persona termina abusando de menores o termina teniendo relaciones con menores, eh, que eso tiene daños irreparables a la hora del desarrollo psicológico de un chico. Acá pasa lo mismo. Bueno, esta persona tiene, no sé, es marginado, pero tiene 17 años, mató a 3 personas para robarles
y cuando se lo lleva a hacerle juicio, es inimputable porque es una víctima del sistema. Sale, sigue haciendo lo mismo, como las estadísticas lo dicen, que gran parte de la gente que va a la cárcel y sale por buena conducta termina volviendo en un término menor de 2 años. Entonces, de alguna forma, ¿a dónde apuntamos? ¿A justificar o a intentar otorgarle libertades a la gente? Porque la verdad yo no encuentro un punto medio entre esas dos. Porque con estos argumentos me está justificando atrocidades como puede ser la gente que es pederastra o gente pedófila. Un punto. ¿Alguien que más o menos quiera opinar también? Yo creo que siempre, en todo aspecto, va a ser difícil dibujar una línea, porque todo es algo bueno o algo malo, está bien, está mal, de acuerdo a lo que nosotros planteamos. No es que nosotros, todo es el punto de partida del ser humano. Nosotros colocamos esa vara. Entonces, es como, si hay un consenso, se sigue planteando así. Yo creo que si hay que hacer una modificación o no, es difícil porque nosotros mismos estamos atados a lo que nosotros creamos. Entonces, creo que siempre va a ser difícil poner esa línea y decir que está bien, que está mal. Lo hacemos todos los días, ¿no? Siempre nos manejamos con uno quiere ser correctamente en lo moral y en lo ético quiere ser correcto, pero esas líneas que nos dibujamos las pusimos nosotros. No digo nosotros, cada uno de nosotros, sino que el ser humano como persona. Sí, entiendo. Esa es la lógica dialéctica de construcción de la sociedad, en donde sí, nosotros hacemos la sociedad y la sociedad nos hace a nosotros, sí, es un sinfín. Por ejemplo, acá con las leyes, si se quiere. Sí, me parece bárbaro todo lo que vienen planteando. Sí les hago un comentario que sí es cierto que todo lo que plantean y demás, y lo pueden ver hoy en temas muy actuales, pero también es cierto que, bueno, hay una cuestión de que estas investigaciones y demás son anteriores, toda la cuestión es actual, y a veces tendemos a reducirlo, toda esta discusión actual que aparece medio por youtubers y demás, en las que tienen muy buenos argumentos todos, no vamos a decir que no, pero se da toda una discusión en donde se responden argumentos que a veces son cuestiones mal planteadas y demás, ¿sí? Con lo cual digo, ojo, no lo reduzcamos toda esta situación social actual de bastante lío, por decirlo de alguna manera, pero sí, todo lo que trajeron, la verdad, me parece muy correcto. Sí. Octavio, estabas levantando la mano y ya Sí. se nos termina, sí. 2 segundos. Sí, sí. Y creo que el hecho de tomar al ser humano generalizándolo, o sea, de esta forma, nosotros, sí, yo entiendo que la sociedad tiene una sociedad es un grupo de personas que comparten tanto tradiciones, historias como ideología o de alguna forma comparten el mismo territorio, pueden discernir en algunas cosas, pero comparten el mismo territorio. Sí. Pero decir que el ser humano en sí planteó una línea ética de cierto lugar, me parece que no es correcto por el hecho de que hay varias civilizaciones que tienen diferentes lineamientos éticos. Por ejemplo, no es lo mismo una cultura occidental acá en Argentina que si vas a India, si se metes en algún lugar del Medio Oriente profundo, en Pakistán, Uzbekistán, o mismo en algún país africano. Entonces, obviamente depende, la sociedad es la que pone la ética, pero no es la misma en todos lados. Entonces, a lo mejor una persona que comete un crimen no sé, en China, se lo ve de una forma y acá se lo ve de otra. Así que, Claro, cada generalizar el ser sociedad va humano, sí. construyendo, si se quiere, las reglas para medir, un poco como decía siempre. Pero también los Sí, lentes para ver. Creo que eso más o menos decías, Caro, ¿no? a lo que me refería es que no es que, por ejemplo, vos, Octavio, decís que está bien y que está mal, o que yo digo que está bien y que está mal. Sé que cada comunidad tiene su propia regla, pero es casi algo tácito que
uno sigue lo que está establecido. Es Claro. algo que no está a veces escrito, pero como lo hace el otro, lo hago. No es Claro, que claro. yo Chicos, digo perdón que hoy, los corte, bueno, pero ya se nos sí, está perdón. cortando. Así que bueno, cualquier Sí. cosa, retomamos la próxima, y sí, me parece muy interesante todo lo que aportaron, ¿sí? La próxima ya arrancamos con adultos. Perdón, de vuelta los interrumpa, pero ya se nos va. Bueno, no sé, Carolina, así que, bueno, ya estamos, así que nos despedimos. Bueno, Chao, chicos, Lucas. Chau, Lucas, Lucas. gracias a gracias. todos. Repito, ya Chau, se nos Lucas. corta.